Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Borrás y yo soy el responsable de prescripción y formación en la empresa Standard Hidráulica, y va a ser que os voy a hacer la presentación, la explicación de la temática esta de contabilización individual de consumos, ¿de acuerdo? Porque pensamos que, bueno, son unas soluciones que son interesantes de cara a vosotros y que para poder tener conocimiento no solo de lo que os pueda indicar la normativa, sino el funcionamiento y todas las opciones que hay de estos equipos, pues es muy interesante para que vosotros, bueno, es una opción de negocio que os puede interesar, ¿no? Y que, bueno, si no tenéis las cosas se tienen que conocer, saber cómo funcionan, saber cómo se instalan para que, bueno, para luego pues, poner las decisiones que crean adecuadas, ¿de acuerdo? Os voy a hacer una presentación, veréis que la presentación está repartida en dos partes, ¿de acuerdo? Y una es más, entre comillas, teórica, explicación de lo que es la normativa que no se aplica, y luego ya hablaremos de las distintas soluciones que hay en el mercado y que podemos ofrecer nosotros, ¿correcto? Y al final hablaremos de unas dudas, preguntas y tal, pues intentaré contestarlas lo que pueda. Si no, pues si hay alguna que no se puede, pues ya nos puedes pasar un correo y ya intentaría contestarlas, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. A ver, ¿dónde está este? Vale. Y ahora esto no me va. Vale. Bueno, primero haré una pequeña presentación de Standard Hidráulica, quien la gente no la pueda conocer. Nosotros hace ya casi 40 años que estamos en el mercado y aportamos soluciones para funcionamiento y calefacción. Nosotros las líneas de negocio las tenemos repartidas en dos apartados. Una que es la parte de fontanería y calefacción, que la comercializamos con el nombre de Standard Hidráulica, y otra parte que es la de grifería, que nuestra marca comercial es Clever. Bueno, entonces nosotros tenemos todas instalaciones domésticas, desde la toma de la entrada de la acometida de lo que puede ser de agua o de gas, hasta el punto final de consumo, que de ahí lo que es la grifería, todo este recorrido, todo el material que se puede necesitar de valvulerías, tuberías, grifería, elementos de control, todos estos equipos son los que nosotros podemos suministrar. Entonces, entrando un poquito en materia, hay varias estadísticas para la información que dice que en los hogares, el consumo energético de los hogares españoles, básicamente una gran parte está aplicado a la parte de calefacción y otra parte que es del agua sanitaria. Es decir, en estos dos apartados, pues cumplen más del 50% del consumo energético de lo que es un hogar, una casa habitual. Con lo cual, si queremos conseguir una mejora de la energía, una reducción de la energía, hay que atacar en estos dos puntos, en estos dos sectores. Entonces, solo a nivel de recordatorio, el código RITE ya desde el 2007 ya indica que las instalaciones térmicas de edificios tienen que instalarse contabilizadores de consumo, o sea, contadores de agua y de energía. Siempre estamos hablando de instalaciones centralizadas, en lo cual hay una entrada común y luego hay distintos puntos de consumo, ¿de acuerdo? Pues en estos casos, cada punto de consumo puede ser cada vivienda, pues tiene que tener una contabilización individual. Eso le aplicaría ya a las obras nuevas, que son ya según una norma que salió en 2007. ¿De acuerdo? Si seguimos con la normativa, el código técnico, ¿de acuerdo?, el que ya se actualizó a finales del 2019, también ya indica que las instalaciones de agua caliente sanitaria tienen que disponer de un sistema de contabilización individual de consumo, ¿de acuerdo? Y que además
esta contabilización tiene que llevar un sistema un equipo preinstalado para poder enviar el consumo de señal a distancia, un consumo remoto. ¿De acuerdo? O sea, esto ya aplica a lo que son obras nuevas a partir de, en cuanto se entregue el proyecto que se entregue a su aprobación al Colegio de Ingenieros de Trabajadores, ya tienen que cumplir estas normativas de contabilización individual. Y ahora lo que ha salido este Real Decreto, el 736, que salió en agosto de este año, en el cual sigue esta misma línea y lo que dice que las instalaciones antiguas, que se entiende antes de que saliera el código técnico y el RIT, en el cual no era obligatorio un sistema de contabilización individual, ya es obligatorio colocar o contadores de calorías o energía o repartidores de costes según el tipo de instalación. O sea, toda instalación térmica y de climatización, porque también se contempla en el caso de que haya refrigeración, tienen que incorporar algún sistema de contabilización individual de consumo. ¿De acuerdo? El tipo de dispositivo que se utiliza depende del tipo, de la forma de la instalación. Hay dos instalaciones típicas, que es la más habitual ahora, que es la de anillo, en el cual cada vivienda tiene una entrada y una salida de agua, ¿no? Hay instalaciones antiguas que se hacían en la cual cada vivienda, cada domicilio tenía varias entradas de agua y salidas, ¿de acuerdo? Los radiadores, por decir algo, los radiadores del comedor, todos los comedores estaban unificados de todas las plantas, o sea, de primero, segundo, tercero, todos los radiadores del comedor estaban unidos, todos los radiadores de la habitación estaban unidos, todos los radiadores del salón estaban unidos, ¿no? Entonces, según el tipo de instalación, hay que colocar un sistema u otro, un dispositivo u otro para realizar el consumo individual. Este es otro parámetro que indica este Real Decreto. Y también hay otra parte en la cual que indica que no todas las viviendas, no todos los inmuebles están obligados a llevar el sistema de contabilización. Están exentos las zonas climáticas más cálidas, en la cual pues, evidentemente se entiende que no llevarán ningún sistema de calefacción centralizada, como pueden ser las zonas en las que se denomina, el código técnico las denomina como alfa, zona A o zona B. Que, como claramente aquí vemos, las zonas alfa, que es las Canarias, la A y la B, pues son Baleares, el litoral mediterráneo, la parte sur de Andalucía y la parte de Andalucía, zonas más cálidas. Las zonas que ya le aplicarían en distintas etapas, como luego voy explicando, la actualización de instalaciones son las zonas, las C, la D y la E, que son las zonas, las D y la E, que son las azules, son las más básicamente de invierno, donde se considera que la temperatura en invierno es más fría, con lo cual hay muchas más instalaciones de calefacción. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, por una parte, sirve para separar las zonas climáticas donde no es necesario realizar este tipo de actualización. Estoy refiriendo a actualizaciones, ¿correcto? Las obras nuevas siguen por su proyecto y hay que colocarlas igualmente. Esto solo se refiere al Real Decreto, ¿correcto? Y según las zonas que pertenezcan, como más adelante veréis, tienen una preferencia a la hora de actualizar las instalaciones. Como os comentaba antes, hay dos tipos de instalaciones, las indicadas por columnas y las por anillo. Las columnas son más bien instalaciones antiguas, en la cual si tenemos un sistema de calefacción centralizado, pues los radiadores de esta fila están unidos todos y estos radiadores, aunque están en la misma vivienda, pues están unidos. No, en una misma vivienda tenemos una entrada, dos entradas y puede haber varias entradas. ¿Correcto? Y las anillo pues son las que, abriendo una instalación centralizada térmica, en cada vivienda, en cada habitáculo, solo hay una entrada y una salida de agua de calefacción. Entonces, todas las viviendas se pueden estar unidas. En este caso, en el caso del anillo, para poder hacer la contabilidad individual, sería colocar un contador de energía,
ese contador, como luego os explicaré, es como si fuese un contador de agua, calcula el agua caliente que entra y que se consume, ¿de acuerdo? Y en este caso, como no podemos colocar un contador en cada rallador, lo que se coloca son los que se llaman repartidores de costes. Estos sí que van montados en cada rallador, ¿de acuerdo? Estos miden el consumo de cada rallador y al final se hace una suma de las distintas habitaciones, los distintos consumos de ralladores de esta habitación, y ahí tenemos el total que se consume en cada vivienda. Eso es lo que indica el Real Decreto que hay que realizar. Otros temas que hay que tener en cuenta, que también indica el Real Decreto, es que la amortización de la inversión tiene que ser como mínimo en 4 años, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo se hace? Pues se calcula un coste energético medio de los últimos 3 años, se considera que, eso también lo indica el decreto, se considera que con este sistema se consigue un ahorro de un 24% y ahí hay que restar el coste de lo que puede ser la instalación para realizar la lectura, ¿de acuerdo? Pues haciendo esta operación, en 4 años tiene que ser posible amortizar la inversión de la instalación. Si así ya se consigue, pues se tiene delante la instalación. Si se necesita más de 4 años, pues entonces lo que es el instalador, vosotros, quien te pida la comunidad de vecinos, comunidad de propietarios, es quien solicita el certificado precertificado o presupuesto para hacer esta nueva instalación, pues dice, pues en esta instalación, pues este edificio, pues el coste es tal y la amortización será en 4 o menos 4 años. Entonces ya se presenta y a partir de ahí hay que empezar a preparar la actualización. Perfecto. También el propio Real Decreto lo que indica es que el usuario final necesita una herramienta, un dispositivo para poder regular su consumo, ¿vale? No es solo colocarle un contador y ahí está, ahí te quedas, porque el contador no reduce consumos, no hace nada, solo lo hace e indica lo que tú consumes, ¿de acuerdo? Lo que indica es que hay que colocar elementos, dispositivos para poder reducir el consumo, pero sin llegar a perder el confort, ¿de acuerdo? Y entonces, para eso, lo que indica que hay que colocar los termostáticos en los radiadores. Un tema que ayuda a poder ajustar las necesidades y el confort de la instalación, pero sin perder el confort de la vivienda, solo ajustando realmente las necesidades. Estas palabras lo que hacen, pues, si hay de golpe, pues hay mucha más gente o incidencia del sol, pues estas válvulas cierran el paso del agua al radiador, con lo cual este radiador no consume, ¿de acuerdo? Si ya no le da el sol y hay menos gente, entonces deja el paso y deja pasar el agua, con lo cual cada radiador se va adaptando mucho mejor a las necesidades que hay en cada momento de temperatura, ¿de acuerdo? Otro tema que también indica el Real Decreto es que los contadores tienen que tener un sistema de lectura remota, no indica qué sistema, pero tiene que llevar un sistema de lectura remota, ¿de acuerdo? Para poder realizar la liquidación individual. Y que a la vez el propietario, el usuario, tiene que poder tener acceso a ver estos consumos para tener conocimiento del consumo que está realizando. Entonces, en estos casos, el consumo se puede ver tanto in situ en el propio medidor o el propio contador de consumo, o si no, pues bueno, hay en algunos casos hay unas plataformas en las cuales el usuario tiene acceso a ver su consumo propio, ¿de acuerdo? Y también la otra indicación que indica es que las instalaciones antiguas en las cuales ya están instalados contadores de calorías o de energía, ya están incorporados, correcto, pero hay que adaptarlos para que puedan emitir la lectura remota, ¿de acuerdo? Si está montado el contador pero no tiene ningún dispositivo para enviar los consumos, hay que adaptarlo, hay que añadirle el módulo o el elemento o dispositivo para que pueda enviar esta información.
en el caso del contador no esté preparado para añadir un sistema de contabilidad, de envío remoto de consumos, hay que cambiar este contador y colocar a uno que sí que lo permita. ¿Vale? O sea, no vale el decir, no, es que este contador está puesto, pero no lo permite. Hay que cambiarlo. ¿De acuerdo? Y por último, hay no está indicado en la norma, pero una recomendación que todos los fabricantes y todas las personas, los técnicos relacionados con este tipo de instalaciones técnicas recomiendan es hacer una mejora en el sistema de regulación y equilibrado de la instalación. Este es un tema que, aunque no está reflejado en el decreto y no es obligatorio, realmente mejora muchísimo el rendimiento de la instalación, ¿correcto? Porque, digamos, el dibujo que os enseñaba antes, está claro que las primeras plantas van a tener mucha más agua caliente que las últimas, con lo cual aquí van a tener un exceso de agua y que no van a estar de forma, no van a tener el confort adecuado, ni el bienestar tampoco va a ser el adecuado. Cosa que los de arriba no les va a llegar a suficiente agua, con lo cual les van a obligar a tener un mayor consumo de calefacción porque no les llega suficiente agua caliente. ¿Correcto? Con lo cual, si colocamos una valvulita de equilibrado hidráulico de la instalación, a todas las partes del circuito les llega el caudal adecuado, la temperatura adecuada, con lo cual seguramente cada instalación podrá trabajar a menos temperatura, con lo cual al final se va a ahorrar energía. Todo el mundo en general va a ahorrar energía, no solo el que gaste más o menos calefacción, todo el mundo va a ahorrar energía, porque está repartida de una forma mucho más uniforme. Esto es lo que os comentaba, que el Real Decreto lo que indica, da unos plazos para una parte, por una primera parte, preparar un presupuesto. Los propietarios deben disponer de un presupuesto para actualizar la instalación, para colocar el sistema de contabilización, y un segundo plazo para que la instalación ya esté activa. Estos son plazos máximos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué podemos decir que son plazos largos? Pues que evidentemente estamos hablando de instalaciones de calefacción y hasta que no pase el invierno, pues no se puede hacer ningún tipo de manipulación en la instalación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es la parte de pedir presupuestos, mirárselo y tal, no hay problema, pero a la hora de hacer la instalación ya hay que esperarse, por decir algo, el 2021, hasta que no pase el invierno, no se puede hacer ningún ningún cambio ni arreglo en la instalación. Hay que esperar a que pase el invierno para poder hacer manipulaciones, ¿correcto? Entonces, eso es lo que os comentaba, esta es la parte que influye en la zona en la cual está la zona climática. Hay zonas, por decir algo, la zona que influye Ávila, León, Burgos y Soria, en la cual el presupuesto tiene que estar listo, presentado antes del 1 de febrero de 2021 y la instalación lista antes del mayo de 2022. En el caso de Madrid y cercanías, digamos, provincias cercanas que están en la zona D, es obligatorio y tienen que tener ya las viviendas, los inmuebles, tienen que tener ya un presupuesto aceptado antes del 1 de julio de 2021 y la instalación tiene que estar activa antes del 1 de octubre de 2022. Las otras zonas que ya son menos días, pues ya se alargan hasta el 22 y el 23. ¿Correcto? Entonces, esto es importante saber en esta época, pues bueno, cuándo tenemos que empezar ya a movernos y ver lo que hay en el mercado. ¿De y es una opción vuestra, pues bueno, ver qué posibilidades tenemos. Si os interesa, no sé, hay algunos, pues bueno, hay instaladores pues, que llevan el tema de mantenimiento de viviendas, tema de mantenimiento de calderas, pues es una opción para añadir el servicio de realizar la contabilización, el sistema de
de liquidación de consumos, es algo más que podríais ofrecer vosotros como servicio. Hasta aquí la parte, digamos, teórica y de normativa y justificativa por qué se necesitan este tipo de dispositivos. Si hablamos de qué dispositivos de medición se dispone, hay lo que os comentaba, contadores de agua, agua sanitaria, ¿de acuerdo? Que hay modelos que ya envían el consumo vía radio, es vía wifi, por impulsos o vía M-Bus. M-Bus es un sistema por cable, ¿de acuerdo? Tenemos vía radio o vía cable. Con los contadores de calorías, de energía, pasa lo mismo. Tenemos envío los consumos a través de M-Bus, por cable, a través de radio o por impulsos. Hay distintas opciones. Esto de impulsos en los contadores de energía, más bien, no es que envíen los consumos por impulsos, sino que son un elemento compatible con los contadores de agua. Los contadores de agua dan las señales en impulsos, lo envían al contador de energía, porque se entiende que cada vivienda puede tener un contador de calefacción y un contador de agua sanitaria. En lugar de enviar dos señales por separada, envía solo una doble, digamos. El contador de energía envía el consumo de la parte de calefacción más la parte del consumo de agua sanitaria que le viene conectado con un contador de agua. ¿De acuerdo? Contador de energía es lo que he dicho antes, pues en el caso de tener una instalación en el hilo, si tenemos una instalación de columnas, en lugar de utilizar contador de energía, lo que utilizamos es los repartidores de costes. Los repartidores de costes están pegados en contacto con cada radiador y envían el consumo, tanto los contadores de agua, repartidores y costes, envían el consumo a lo que son los captadores o receptores de datos fijos. Hace unos años pues también había una opción en el cual pues había unos dispositivos, pues que una persona, era un dispositivo tipo un móvil, por decir algo, un elemento parecido, o un USB con una antenita, pues que tenía que ir una persona y con su portátil y su USB o con su móvil, por decir algo, iba al edificio, se ponía ahí, recibía todos los datos, los guardaba y entonces se iba a la oficina y los traspasaba. La información recibida los pasaba a su archivo para poder hacer la facturación individual. Esto ya actualmente ya no se realiza. Hay unos captadores, unos receptores de señal que reciben esta señal, estos la reciben a través de M-Bus por cable o vía radio, y esta señal lo que hacen es enviar un correo, un mensaje con un archivo Excel en el cual ya indican el consumo de cada vivienda a la dirección, a la persona que realiza la contabilización de los recibos de cada edificio. Él recibe este correo con este archivo Excel, ya sabe la referencia de cada contador o de cada repartidor de costes a qué vivienda corresponde y automáticamente ya sabe los consumos y ya se genera el recibo de consumos. Entonces esto es mucho más fácil. La persona esta que se dedicaba a ir bloque por bloque tomando datos de los valores, recibiendo los señales, pues en lugar de estar en la calle, está en la oficina, recibe los correos con esos consumos de los edificios, viviendas que haga el mantenimiento y ya está. A partir de ahí los genera y punto. No tiene que ir por ningún ir vivienda por vivienda por la calle. Pues es mucho más fácil y mucho más rápido, porque hay edificios, depende de la instalación, depende a lo que se dedique, pues que puede ser que solo necesite los cálculos una vez al mes, o hay otros quizá que por razones X lo pueden necesitar una vez a la semana, o quizá les interese saber el consumo cada día. ¿De acuerdo? Entonces no necesitas a nadie que tenga que ir cada día o cada semana a echarse el pasito para ver los consumos. Entonces, primero, a la hora de seleccionar un contador de agua o de energía, tenemos que hacernos varias preguntas.
Primero, la instalación es de calor, o sea, de calefacción, es de frío, de refrigeración, o es una instalación combinada entre los dos. A partir de aquí seleccionamos qué contador vamos a necesitar. Segundo, dónde se va a instalar el contador. Lo habitual es que se coloque en el retorno, pero puede ser que por razones X de la instalación interese ponerlo en la impulsión, ¿de acuerdo? Por defecto se recomienda tenerlo en el retorno, básicamente por dos razones muy fáciles. Primero, si está en el retorno, el equipo va a estar sometido a menos temperatura que si está colocado en la impulsión. Digamos, el contador va a trabajar digamos, a baja temperatura, con lo cual no está sometido a tensiones de temperatura, ¿correcto? Y segundo, que si está en el retorno, puede medir mucho mejor cualquier discrepancia que pueda haber en la instalación, mide realmente el consumo que se ha tenido. Porque si va al retorno puede haber algún defecto, algún problema posterior al contador que el contador no lo detecta. Si está en el retorno, seguro que lo va a detectar. Si hay fugas, si hay manipulaciones y tal, estando en el retorno se puede controlar mucho mejor. ¿De acuerdo? De todas formas, ya digo, y aparte también lo que decía, también está trabajando a menos temperatura, que es siempre recomendable. Y luego un tercer punto que es muy importante es el tema de la comunicación. ¿Qué sistema va a trabajar el contador de agua de calorías? Va a trabajar mediante cable con el sistema de bus, va a tener salida de impulsos en el caso del contador de agua. Si va a trabajar en vía radio, sin cables, el wireless M-Bus que llaman, ver qué sistema va a trabajar, OMS, que es el sistema más habitual, es un sistema abierto, un sistema libre. Va a trabajar en sistema en Modbus, el LoRaWAN. Hay distintos sistemas que depende no solo de la parte de contabilización de energía, de consumo de agua, sino otros sistemas de la instalación de climatización, de robótica, domótica, XXX, que el sistema de control del edificio pues puede necesitar este tipo de lenguajes. Por eso hay que saberlo a la hora de seleccionar o los contadores o el captador o el recolector de datos. Esto es básico a la hora de seleccionar el contador. Focalizándonos ya en los distintos equipos, los contadores de agua volumétricos, ¿de acuerdo? Están el de agua fría y el de agua caliente. Entonces hay dos sistemas, uno en lo cual hay este equipo, en el cual esta tapita se puede cambiar y con el mismo llevan una preinstalación, por decir algo, ¿correcto? En el cual el mismo contador a posteriori se le puede colocar un módulo M-Bus, se le puede colocar un módulo radio o se le puede colocar también un módulo de impulsos, ¿de acuerdo? Esto es en el caso que no tengamos claro, se tenga que hacer una instalación y por razones X, en principio no tenemos claro qué tipo de comunicación se va a hacer posterior. Esto, como he dicho antes, ya tendríamos que saberlo de primeras, ¿de acuerdo? Y si ya lo tenemos claro, pues tenemos ya el contador de impulsos que, digamos, ya viene equipado con este sistema, ¿de acuerdo? Estos estamos hablando de contadores DN15 o DN20, ¿de acuerdo? Que la nueva normativa MIC, estamos hablando de caudales nominales de 2,5 o de 4. Perdón. El caudal 3, que es el caudal máximo que trae el contador, de 2,5 o 4. Eran los antiguos caudales nominales 1,5 o 2,5. ¿De acuerdo? Estos contadores en concreto llevan la homologación MIC y llevan el rango este que llaman R80 en horizontal y R50 en vertical. Esto es el grado de tolerancia que tiene el contador. Cuanto más alto es este rango, más preciso es el contador. En principio, un horizontal R80 es el más normal, el más habitual que hay en el mercado. Esto en cuanto a contadores de agua. Si hablamos de contadores de energía, también tenemos dos opciones y que tenemos que saber cuál de los dos preferimos. Primero, si queremos el de rodete o de ultrasonidos, la diferencia que hay entre uno y el otro, el rodete es el típico como el contador de agua,
¿de acuerdo? Y el ultrasonidos, como veréis después, es un sistema mucho más preciso. El que lleva contador de rodete tiene un MIT clase 3, que luego explicaré qué significa, es el nivel de tolerancia que tiene, el nivel de precisión, ¿de acuerdo? El de rodete es clase 3 y el de ultrasonidos es clase 2. Clase 2 es un nivel mucho más preciso, ¿correcto? Igualmente tenemos que saber si el contador va a trabajar solo con calor, solo con frío o va a ser una combinación de ambos. Si el contador va a ir a la ida o al retorno. En este caso, este contador solo es saberlo porque cuando se monte, cuando hacemos la configuración inicial, desde el contador ya le podemos decir si está montado en la ida o en el retorno, ¿de acuerdo? Lo que sí que tenemos que saber por adelantado, porque ya viene con un chip con la pestañita ya adaptada, si va a trabajar en un sistema de cables, MBUF, o en un sistema de radio OMS. Y si va a necesitar entradas de impulsos que le vengan de un contador de agua. No siempre hay contadores de agua, por eso siempre hay que tenerlo claro. Los tamaños habituales, los domésticos, también DN15 y DN20, ¿de acuerdo? Como os he comentado antes, tiene la salida de datos en bus por cable o por radio y las entradas a través de impulsos. Esto lo voy a decir. Estos contadores también los comentaba, si tienen una dirección de flujo, una dirección de paso del agua, si se montan al revés, da señal de error. Los contadores tanto los de rodetes permiten trabajar instalaciones tanto con agua y también con instalación con una parte de glicol, que es cuando está la configuración en campo, se puede regular. Los contadores de energía no permiten los de energía por ultrasonidos no permiten trabajar con glicol. Se puede trabajar, no hay problema, no se estropean, pero el cálculo no es el preciso por el sistema de contabilidad de espejos que llevan, ¿no? Entonces, no les pasa nada, pero la fiabilidad se pierde completamente. No son reales. Correcto. Y yo lo que he dicho, hay que tener claro qué tipo de comunicación vamos a necesitar. Esto un poco una comparativa de los distintos contadores de energía. Los de ultrasonidos, lo que os comentaba, la clase 3. Veis que el rango dinámico es de 1,25, que esto es la precisión. En cambio, los ultrasonidos son de 1,125 y de 1,100. Estos dos son mucho más precisos, ¿correcto? Y lo que os comentaba del Q3, que es aquí no está, el caudal máximo que tiene. Aquí no lo he dejado. El máximo, que es el 2,5 y 4, es el caudal máximo que permiten el caudal, es el caudal de salida. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo que os decía, el caudal nominal, que es el caudal de la instalación en los contadores de energía, ¿de acuerdo? Y luego el rango que os comentaba, ¿de acuerdo? El contador con la clase 3 tiene la tolerancia, está entre 2 y 4, y el de clase 3 está entre 3 y 5, con lo cual el de clase 3 o el cuarto 2 es mucho más preciso. Por eso el contador de energía por ultrasonidos es más caro, pero a la hora es mucho más preciso. Depende del tipo de instalación donde se quiere colocar, pues hay que utilizar el ultrasonido, ¿de acuerdo? Y lo que os comentaba antes, el rango dinámico, si contamos 100, veis que el rango que tiene es 25 y esto es 125 o 100. Cuanto más alto, tenemos mucha más precisión en el contador. Otra cosa que también interesa saber es a la hora de montarlo, cómo va montado y dónde va montado. ¿De acuerdo? Entonces, como a modo de recordatorio, porque estos consumos de 20 kilovatios, hay que tener en cuenta que una caloría corresponde a la energía que necesitamos para aumentar 1 gramo de agua. Con lo cual, una caloría corresponde a 0,0116 vatios. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es un contador
A los dos extremos, normalmente antes y después, lo que se coloca se acostumbra a colocar una válvula de corte para si hay que repararla, hacer mantenimiento, pues se puede cortar el agua y poder montar el contador sin problemas. En lo que es la ida, se coloca también un adaptador que es donde va el sensor de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, el totalizador del contador hace dos cálculos. Uno, que es el volumen de agua que pasa por aquí, la cantidad de agua que pasa, y luego hace la medición de la temperatura del suministro menos la temperatura del retorno. Esa diferencia de temperatura significa la cantidad de agua que pasa por el circuito y a qué diferencia. No es lo mismo que la diferencia de temperatura sean 5 grados que sean 10. Si son 10, hemos gastado mucha más potencia, mucho más kilovatios, con lo cual tenemos más consumo en la instalación. ¿Correcto? Y el K es el coeficiente de densidad del agua. Entonces, digamos que el calculador del contador de energía mezcla estos dos valores y entonces ahí nos da los kilovatios consumidos. ¿Cómo funciona un contador de ultrasonidos? Pues básicamente los elementos que tiene es, aquí tiene la entrada del agua, la salida, tiene estos dos espejos, digamos, y aquí son los convertidores de ultrasonidos. Y el agua pasa por aquí dentro. ¿Cómo funciona? Pues tenemos el flujo del agua, aquí sería en rojo, ¿de acuerdo? Los espejos rebotan hacia el convertidor y eso representa que es un tiempo, en ese tiempo que da en el retorno, el tiempo que tarda el agua en ir y volver, la diferencia del caudal es el que nos da en la cantidad de caudal que pasa. ¿De acuerdo? Cuanto más la temperatura, el caudal cuanto el tiempo de ida es más pequeño que el de retorno, quiere decir que pasa mucha más agua. Entonces ahí es lo que hace el cálculo de la cantidad de caudal que pasa por este circuito. Es un sistema mucho más preciso. Por eso, al tener este sistema de medición, no podemos utilizar agua con glicol porque el cálculo lo hace, pero perdemos precisión. Primero hemos hablado del contador de agua, contador de energía, aquí tenemos los repartidores de costes. Los repartidores de costes es un elemento que va pegado al radiador, ¿de acuerdo? Con una plaquita, la cual esta placa transmite la temperatura del radiador, lo transmite al repartidor de costes, ¿de acuerdo? El repartidor de costes hay que programarlo según el tipo de radiador y la información que den los fabricantes de los radiadores. Hay que aplicar unos coeficientes para que esta temperatura que detecta el repartidor se pueda transmitir, igual que el contador, se pueda pasar a kilocalorías. ¿Correcto? Esto hay que colocar un dispositivo en cada radiador. En el caso de que los radiadores, que hay veces porque están cubiertos, tienen un mueble, tienen una protección para hacer más bonito, entonces, como no cabe el repartidor, este repartidor se coloca en un lateral y lo que montamos es un sistema, una sonda que nos une el radiador, que está en contacto con el radiador y lo une a lo que es el repartidor de costes. Igualmente que los contadores de agua y los de energía permiten enviar los consumos por vía radio o vía cable, los repartidores de costes solo envían los consumos vía radio. ¿De acuerdo? Los otros pues, están en un sitio más adecuado, no están sometidos a temperaturas ni nada. El repartidor de costes está pegado al radiador, con lo cual está cerca de un elemento con temperatura. Y otros sistemas tipo cable pues, lo podrían deteriorar, ¿no? Entonces aquí los consumos, en la pantallita podemos ver los consumos que tiene el repartidor y las señales los envía únicamente para enviarlo vía. ¿No?
y hablamos la forma de envío de consumos. Tenemos los elementos. Ahora estos elementos, ¿cómo hacen la captación, la lectura remota y cómo la envían a la persona que hace instalador, que hace mantenimiento, a la administración de fincas, a quien sea, ¿correcto? Podemos hacer por un sistema de cable. De cable, el más habitual que se utiliza es el MBus. MBus es un protocolo que se llama informáticamente, ¿correcto? En el cual tenemos en la vivienda, tenemos el captador de señales, todos los elementos mediante cable envían las señales a este captador, ¿de acuerdo? Y este captador, lo habitual es que, por ejemplo, mediante un correo electrónico, envía un archivo Excel con los distintos consumos de cada vivienda, ¿de acuerdo? Puede ser tanto de contadores de energía como repartidores de costes. Que cada elemento tiene un IP y este captador pues sabe que cada IP el consumo que tiene. Envía el archivo, entonces la persona que hace el servicio de contabilidad ya tiene imputado a cada vivienda los IPs de los elementos que le aplican. Es directo, ya tiene los consumos habituales. ¿De acuerdo? Como os decía, el sistema de lectura de este por MBus, hay un trazado de un cable general, ¿de acuerdo? Bueno, son dos cables, pero bueno, son dos cables tipo teléfono, ¿de acuerdo? Entonces los distintos elementos se van conectando a este cable central, que este cable pues tiene el principio en el primer contador y el final va a parar al captador al recogedor o captador de señal, ¿de acuerdo? Como os he comentado, pues puede ser contador de agua que envíe MBus, contador de energía a través de Prodete por MBus, contador de energía por ultrasonidos MBus, o el tema de contador de agua, que lo que hace es, puede haber dos opciones, eso depende. No todas las opciones todas las instalaciones son clavadas, depende de la distribución, depende de la cantidad, depende de dónde se pueden instalar los contadores. Hay una opción en la cual el contador de agua envía los consumos por impulsos a un contador de energía y este contador de energía envía una señal doble, consumo de calefacción y consumo de agua sanitaria, o este contador de agua envía la señal a un adaptador de impulsos que transforma los impulsos a MBus. ¿De acuerdo? Esto hay cajitas que te aceptan un contador, otro aceptan dos contadores. Los contadores no es necesario que estén en la misma vivienda. ¿De acuerdo? Si tenemos 10 contadores de agua, igual con 5 cajitas ya tenemos suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas señales van al captador, al colector de datos, y este captador de datos envía los consumos a través de un correo, o hay opciones que también de una plataforma, ¿de acuerdo? Una plataforma de gestión, envía los consumos a la persona o la empresa que haga el tema del control del consumo para enviar, luego preparar los recibos. Este es el sistema que funciona, el sistema por cable. ¿De acuerdo? Como comentado, en un cable general que se le van montando los distintos contadores. ¿De acuerdo? Estos dispositivos, pues estos data logger o captador de señales, ¿de acuerdo? Que aparte de recibir la señal son capaces de gestionarla, ver si hay fallos, de hacer sus memorias, sus controles de consumo, y entonces también además hay equipos pues, que pueden aceptar a 60 dispositivos, 160 o 250. Son direcciones IPs, lo que os decía. ¿De acuerdo? Entonces, esta IP puede corresponder a un contador de agua, puede corresponder a un contador de energía o puede a cualquier equipo. ¿De acuerdo? Entonces, depende de la cantidad, para no pasarnos de estas IPs, pues igual, si tenemos muchos contadores, pues igual sale más a cuenta el contador de agua, conectarlo al contador de calorías o contador de energía, y ese representa que es una sola IP, no son dos. ¿Correcto? Entonces, esto va bien a la hora de que hay muchos equipos para reducir señales o para reducir trazado de cable.
El cable que se utiliza es un cable simple de 2 hilos, sin polaridad, ¿de acuerdo? Es un cable de baja tensión, que puede trabajar desde 36 voltios hasta 42, es un cable de 2 por 0,5, ¿de acuerdo? Y las redes máximo son, se dice aquí 5 kilómetros, pero realmente son menos, ¿de acuerdo? Y de elementos 5000, pero realmente son menos, porque si tenemos muchos elementos, lo más seguro es que tengamos que quizá hacer una mezcla porque tenemos problemas de señal o tenemos problemas de tirada de cables, o sea que una cosa es que sea el máximo, pero ahora si estamos hablando de tantos elementos hay que mirárselo bien, porque incluso hasta sería necesario hacer una instalación mixta con cable o radio, ¿correcto? No son sistemas cuadrados parametrizados, hay que, según cómo, si estamos hablando de bastante cantidad de elementos, hay que estudiárselo bien. Esto es un poco una gráfica que indica que a cuanta más longitud de cable tenemos, menos contadores les podemos instalar. ¿Correcto? Aquí, de decirlo de alguna forma, los 250 podemos llegar a tener hasta 1000 kilómetros, hasta 1000 metros, hasta 1 kilómetro podemos tener 250. ¿De acuerdo? A partir de ahí, si necesitamos más longitud, cada vez vamos a poder montar menos dispositivos. La tipología de la red puede ser distinta, que los contadores, los elementos vayan unidos uno al otro, ¿de acuerdo? Y el último es el que se une con el captador, o como lo que os he comentado antes, pues tiene una captadora general y el último va con el captador, o individualmente cada captador conecta con el equipo. Pues depende de lo que he dicho antes, depende de la instalación, depende de la cantidad que estamos hablando. No todo es 1 más 1, 2. ¿De acuerdo? Hay que tener un poquito de idea de dónde van montados, qué distribución tiene la vivienda, qué estructura tiene la vivienda y todos estos temas. ¿De acuerdo? Esta es un poquito de información del catalogue, el que he dicho, el elemento que recibe las señales de impulsos y el transforma en bus para luego poderlo enviar a lo que es al catalogue, al captador de señales. ¿De acuerdo? Y ahora hablando, hasta aquí sería la parte de cable, y si hablamos la parte de vía radio, digamos, tenemos los distintos elementos que envían su señal vía radio al captador de señal. El captador recibe las distintas señales de cada uno y aquí es donde los almacena y los gestiona. El sistema habitual que se utiliza es el OMS, es un sistema estandarizado europeo, en el cual es lo que se llama un sistema abierto. Como podéis ver aquí, cualquier elemento que trabaje en OMS, en sistema inalámbrico OMS, es posible conectarlo aquí. Con lo cual, si hay que hacer cambios o ampliaciones y tal, no hay ningún problema para añadir otros elementos a lo que es la instalación. Igualmente, que os he comentado lo de radio, hay otro cable, pues este captador envía la señal a través de un SMS, pues con los consumos de los distintos elementos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esta es la misma explicación. Tenemos un captador fijo, una señal fija que recibe las señales de todos los elementos. Entonces, esta señal lo envían a una centralita, o lo que decía antiguamente, pues tenía que estar una persona aquí con un dispositivo para ir a pie de cada vivienda a recoger los datos. ¿De acuerdo? Si pensamos en qué sistema es mejor, el cable o el radio, en principio, el vía radio, la ventaja que tiene es que no hay que hacer ningún trabajo de albañilería, no hay que tirar cableado. Es un sistema que por defecto, pues si tenemos una instalación que ya está hecha, pues no necesitamos ningún tipo de obra, se puede hacer más o menos fácilmente. El de cable es un sistema quizá más seguro, más fiable, pero tiene el trabajo de tirar el cable. ¿De acuerdo? Por decir, por norma, si tenemos una instalación antigua que ya está todo preparado, ya está todo hecho, todos los elementos de la vivienda ya están quizá más fáciles de hacer vía radio. Si es una vivienda nueva, pues quizá lo más fácil y fiable es utilizar el cable.
Lo que pasa es que aunque sea una instalación antigua, lo que queramos hacerlo por radio, depende de dónde vamos a tener que colocar los contadores, pues podemos tener problemas de interferencia. O depende de la estructura de la vivienda, de la distribución de la vivienda, vamos a tener problemas con la radio y vamos a tener que colocar muchos repetidores de señal para que llegue la señal correctamente. Igual en este momento vale la pena plantearse quizás que es más fácil hacer una tirada con cable, ¿de acuerdo? Hay que estudiarlo 5 minutos y ver cuál es la opción más adecuada para cada caso. No es decir, siempre es mejor cable y siempre es mejor vía radio, depende. Esto sí, pero siempre hay que estudiarlo bien y tener una instalación y estudiarse bien dónde se quiere colocar el captador de señales, si se piensa que puede ser necesario colocar un repetidor o no. ¿De acuerdo? Habitualmente se intenta colocar lo que es el captador vía radio, colocarlo en la parte central de la instalación para que sea más fácil que le llegue todas las señales, ¿de acuerdo? Y que después quizá en algún rincón, algún tema, pues haya que colocar un repetidor. Depende de donde se quiera, esto es por defecto lo que puede decir, pero después, pues sí, tal como está distribuida la vivienda, igual no se puede colocar ahí, se quiere colocar en un patinillo o se quiere colocar en el cuarto de contadores donde están el resto de contadores, pues entonces hay muchas veces que la habitación de contadores tienen puertas metálicas, tienen puertas antifuego. Ahí dentro ya no puedes colocar un conmutador por radio porque no te recibe la señal, ¿de acuerdo? Entonces ahí habría que plantearse a través de cable. Es lo que os comentaba. En principio, el sistema de cable es inalámbrico por sistema 868 MHz, es el sistema más habitual, aunque este dispositivo permite hasta 1500 elementos, esto es lo que pueda recibir, ¿no? ¿Vale? Pero siempre hay la distancia mínima, puede ser que haya problemas de interferencias y, bueno, si estamos hablando de 1500 elementos, hay que estudiar bien la instalación para que un solo captador pueda recoger todos los dispositivos, ¿no? Y también nosotros aconsejamos utilizar este concentrador con conexión eléctrica. Normalmente, porque sí, hay la opción de batería, pero la batería en 1 o 2 años se te va a gastar. Y más cuando queremos utilizar, si enviamos un consumo una vez al mes, pues igual no tanto. Pero si queremos muchos consumos, queremos saber, pues por ejemplo, estamos hablando de viviendas en alquiler, en el cual se está cambiando continuamente la gente, o alquiler para vacaciones y tal, que nos interesa saber mucho más consumos, mucho más en periodos mucho más cortos. Cuantas más veces enviemos consumos, más se gasta la batería. Con lo cual, quizá en 1 año o menos, ya tienes la batería gastada, ¿de acuerdo? Y entonces es mejor utilizar el tema con una fuente eléctrica conectada a la corriente, que en estos equipos normalmente siempre van al lado de un cuadro de contadores. Es muy fácil que ahí tengamos una toma de corriente para poder enchufar. El consumo que tienen es mínimo, no tiene consumo. Si no envían señales, no tiene consumo. Entonces ahí ya no hay ningún problema. Sí que hay un tema que no podemos olvidar, es que, como os he dicho antes, tanto el de que es vía cable como este MBus envían las señales a través de correos electrónicos con archivos, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la comunidad tiene que permitir dejar una señal wifi para que estos equipos puedan enviar los correos. Si no hay una señal wifi accesible, no pueden enviar los correos. Lo que os comentaba un poco, los equipos estos tienen un radio de cobertura entre 20 y 25 metros. Pero esto es la teoría, y en el caso de que sean completamente rectos y que no haya interferencias, que no haya paredes, estructuras, metálicos, bla, 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 bla. Entonces, como eso normalmente lo pasa, pues eso lo hay que tener en cuenta de contemplar
repetidores de señal para que no llegue, correctamente la señal. ¿De acuerdo? Eso, hay distintos elementos que amortiguan más o menos la señal y que nos pueden dar problemas a la hora de recibir los señales. El yeso cristal tiene una amortiguación mucho menor, vamos a tener menos problemas, pero si hay tembrillos, hormigones o yeso ya con estructuras interiores, eso nos puede dar muchos problemas. En el caso de que esté el tema de cajas de ascensores, puertas contra incendios que os decía, de los cuartos de contadores, todos estos provocan interferencias en las señales que nos van a obligar a colocar repetidores de señal en el caso de instalación vía radio. Y ya para acabar, a lo que os comentaba, también es necesario un control individual. El usuario final tiene que poder gestionar su calefacción interior, ¿de acuerdo? Y para eso lo que hay es que colocar válvulas termostáticas, en el caso de las instalaciones en anillo y también en columna, pero en columna lo que se aconseja es las válvulas termostáticas que incorporan un equilibrado dinámico. La propia válvula trabaja como válvula de equilibrado. Es como si el detentor del radiador lo colocases dentro de la válvula termostática. Entonces regula mucho mejor cada radiador de cada vivienda. Entonces aseguramos que el radiador del primer piso no no absorba toda el agua caliente y el radiador del último piso, el cuarto, quinto, sexto o séptimo, no lo llegue lo suficiente el agua caliente y tenga que abrir el radiador a tope para que le pueda tener temperatura. Si tenemos la instalación bien equilibrada, bien regulada, se puede unificar consumos, se puede trabajar con una temperatura inferior y todo el mundo ahorra energía. ¿De acuerdo? En el caso de instalaciones con anillos, pues se puede colocar las válvulas equilibradas estáticas o dinámicas según las necesidades para poder igualmente regular la instalación de la forma más eficiente. No hay que olvidar que la idea de estos decretos, del RITE, del código técnico, es ahorrar energía, ser más eficientes, no derrochar la energía. Entonces, cualquier elemento que se pueda colocar para optimizar, para ajustar mejor el agua caliente de calefacción o climatización también a las necesidades de cada usuario, pues mucho mejor. La idea de las normas no es cortar el consumo de agua, es decir, no, que tengan el confort, pero adecuar la instalación sin que eso penalice a los usuarios. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta ha sido mi presentación. Espero que os haya servido de interés y es para la idea para que veáis que tenéis ahí un posible foco de negocio, los que os podréis estar dedicando al mantenimiento. Básicamente es saber qué elementos se van a necesitar, cómo funcionan y qué es lo que hay que hacer. Como veis, no es difícil, es complicado. También lo que tenéis que hacer es asesorados por empresas que tengan elementos pues, de productos de calidad, que podáis estar seguros que tengan un soporte, que os den una información y que los podáis utilizar como partner y como un socio en vuestro día a día y en vuestro quehacer, y que no vais a tener ningún problema en utilizar estos elementos, que puedan facilitar elementos, que puedan facilitar documentación, que puedan dar soporte. La idea es esto de vosotros, ver qué posibilidades podéis ver de cada uno. Y ahora, pues no sé, si empezamos con el tema de preguntas. Sí, Carlos, muchas gracias. Vamos a ver si, de momento no hay ninguna, vamos a esperar un poquito a ver si alguien se anima, si tiene alguna duda. Eso es que me he explicado también que... No has dejado ninguna duda. No he dejado ninguna duda.
Entonces, un poco también lo que he dicho antes, no podemos considerar que todas las instalaciones son iguales y en que todas vamos a montar los mismos elementos, ¿no? Hay que estudiar un poquito cada instalación. Si es una instalación nueva que ya viene la señal dada por una ingeniería, ver qué elementos nos está pidiendo, y si es una instalación que ya están montadas y que hay que añadir el tema de contabilidad, miras un poquito la distribución y cuál puede ser la solución más adecuada. No siempre hay que colocar la misma. ¿De acuerdo? Mira, Manuel nos dice que lo has dejado todo muy claro. Sí. A ver, mira, una pregunta. José Manuel nos pregunta, has comentado que el Real Decreto 736/2020 considera un porcentaje de ahorro del 24%. ¿Viene concretamente especificado en el Real Decreto? Dice, yo no lo he visto. Yo diría que sí. Ahora me haces dudar. Yo diría que sí, que ahí está indicado. De alguna forma un poco subliminal, pero cuando habla del periodo de amortización, hace esa referencia, o en general, o el preámbulo, que es recordar, hace una referencia al 24%. Vale. Manuel nos pregunta si hay necesidad de tener algún carné específico. No, nada, no. No, porque es, digamos, aquí lo que instala son elementos de medición, y entonces para poder instalar esto no se pide ningún carnet. Puede ser, a ver, que tiene que ser un instalador que tenga cierta, como mínimo un carnet de instalador, ¿no? Digamos, pero no un carnet como puede necesitar el de gas o así. Será un instalador autorizado con un carnet básico de instalador. Mira, Francisco nos pregunta, dice, valores, por cada vecino aproximadamente, orientación de cálculos de valor. ¿De valores qué quiere Valores. decir? No sé si pone valores por cada vecino aproximadamente. Orientación de cálculos de valor. No sé qué quiere decir. ¿A cuánto le podría salir cada vecino? A ver si Francisco nos pudiera ampliar la pregunta. ¿A qué refiere? ¿A qué coste que le podría salir por vecino? Pues no lo sé. A ver si nos la puede volver a escribir un poquito más amplia. Mientras, Gerardo nos dice, si una empresa no lleva el mantenimiento y te piden presupuesto, ¿cómo sería? Pues bueno, pues si están, a ver, aunque no lleve el presupuesto, el mantenimiento, yo lo he dicho por el hecho de que ya que haces el mantenimiento también puedes hacer el servicio este. Pero si no haces el mantenimiento es igual, tú lo puedes, si te piden presupuesto y le vas a hacer la instalación y le vas a hacer el servicio de contabilidad, no hay ningún problema. Nos sigue pendiente la pregunta de Francisco, a ver si pudiera... Sí, estoy mirando a ver, mientras. sí, dice, sí, ¿cuánto le podría salir a cada vecino? Es que esto es muy difícil. Depende de la instalación, de la amplitud, si es de cable, si es de radio, de la estructura, si vamos a necesitar repetidores o no vamos a necesitar repetidores. Eso, así, por decir un número, es muy difícil. Muy difícil. Hay que hacer un estudio de la instalación. No todas las instalaciones son iguales. Por decir algo, los contadores, si tienes 10 contadores y el captador es 1, pero es que si tienes 20 contadores, el captador también es el mismo. Es decir, no hay elementos que no porque haya más o menos elementos vas a necesitar más. Tu captador de señal, como he dicho antes, hay de 60, 120 y 250. ¿De acuerdo? Entonces, tanto si tienes 60 como si tienes 40 como si tienes 50, el captador será el mismo, pero el precio por vecino será distinto.
porque tendrás un elemento que lo tendrás que repartir la parte proporcional. El coste, digamos, lo repartirás entre más vecinos, con lo cual el coste te va a ser menor. No es, depende de la instalación, depende de la cantidad de vecinos. No podría decir un número que te va a salir X. Mira, Álvaro pregunta, ¿el sistema OMS es universal para España? Es decir, ¿se puede cambiar de una empresa a otra sin problema? Sí. OMS es un sistema universal en Europa. ¿De acuerdo? Cualquier elemento que esté trabajando en este protocolo que le llama es intercambiable y es añadible. Y no hay ningún problema. Luego, si tú lo cambias o lo añades, el captador de señal te lo va a reconocer igualmente. No hay ningún problema. Solo que tienes que apuntarte qué IP o qué referencia tiene este elemento para luego cambiarlo o modificarlo y ya está. No hay problema. Muy bien. José Manuel nos dice, en la valoración que hay en los anexos hay un punto para contemplar la instalación de conjunto de válvulas de presión diferencial. ¿Esto solo se puede instalar si el arranque de columnas es accesible? El tema de la válvula de presión diferencial. A ver, la presión diferencial, la válvula esta lo que te hace es en columnas, como puede ser que una columna más o menos tenga, digamos, más necesidad que la otra, lo que hace es para evitar aumentos de presión, ¿de acuerdo? Porque si tenemos una columna con muchos elementos cerrados y otra columna con muchos elementos abiertos, al final tenemos en una de las columnas una sobrepresión. Y esta válvula lo que te hace es unificar esta presión. Pero esto es, digamos, que es un elemento de control de la instalación. No influye a la hora de hacer la contabilidad. Muy bien. Vamos a contestar ya la última pregunta, Carlos, porque se nos está haciendo ya un poquito tarde. Nos pregunta Gerardo, ¿la obligación de medir consumos es solo para calefacción de momento o para agua también? A ver, el código técnico y el RITE te hablan de instalaciones térmicas y de agua sanitaria. ¿De acuerdo? Este Real Decreto solo te hace referencia a instalaciones, de calefacción y climatización, para ambas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que normalmente la gente habla de calefacción porque instalaciones antiguas normalmente todas son de calefacción. ¿De acuerdo? Pero la contabilidad es obligatoria para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Las dos o las tres opciones. Muy bien. Pues aquí vamos a terminar. Muchísimas gracias por esta jornada, Carlos. Y bueno, también a los asistentes. Y les esperamos el próximo jueves, que tenemos otra jornada también online. Muy bien, pues perfecto. Pues muchas gracias a todos por haber asistido. Como habéis visto, os he puesto la dirección de correo mía, pues, si tenéis alguna duda, os podéis poner en contacto con la academia si tenéis cualquier otra pregunta o duda. Y bueno, pues seguimos en cualquier tema, pues o visitáis nuestra web o nos pasáis un correo y intentaremos ya solucionar cualquier duda que podáis tener. Muchas gracias a todos por haber asistido a la presentación. Muy bien, hasta luego, adiós, Carlos. Muchas gracias, adiós a todos. Gracias, hasta luego.